la normativa FIFA relativa al pago de los derechos de formación de los jugadores, lo cual obliga al club a provisionar unos saldos pendientes de cobro por este epígrafe. Después de esta partida, pues también hay una aportación que crece en relación con los datos previstos a la Fundación Celta de Vigo. La previsión era de 100.000 euros, finalmente el aporte por parte del club fue de 264.000 y el resto de epígrafes más o menos se mantienen valores similares a los previstos. La cifra de amortización de inmovilizado es de 3,8 millones de euros. La cifra de gastos extraordinarios es de 342.000 euros. Tenemos aquí alguna provisión, algún gasto excepcional que tampoco contábamos con él. Se encuentra aquí pues también la devolución de una subvención del año 2005 que no se tramitó de manera correcta y que hemos tenido que asumir en este ejercicio. El resultado financiero es de menos 1.150.000 euros, es la consecuencia de la aceleración del calendario de pagos de la deuda concursal. Cualquier amortización anticipada implica para el club que se reconoce un resultado financiero mayor, por eso hay una desviación de 150.000 euros. Todo este detalle de gastos ascendería a los 28.379.000 euros que comentábamos y vemos que efectivamente pues también hay una desviación significativa de los impuestos por beneficios como lógica consecuencia del incremento del resultado, de manera que esta cifra de impuestos sobre sociedades alcanza 1.800.000 euros. Si hacemos también un análisis comparativo de los datos de la temporada 2013-14 en relación con los datos que teníamos al cierre de la temporada anterior, en junio del año 2013, pues vemos que hay un comportamiento positivo porque hay un descenso significativo del nivel de los gastos. En color gris se muestran cuáles fueron los gastos en la temporada 2012-2013, en color azul se muestran los datos de cierre de esta temporada y la línea de color gris nos mostraría el acumulado, que serían esta cantidad de 33 millones de euros, frente al acumulado de gastos de la temporada 13-14, que serían estos 30 millones de euros, con lo cual hay un descenso de aproximadamente 3 millones de euros de gasto. Una vez que hemos explicado la cuenta de pérdidas y ganancias, pues tocaría sacar a colación el balance de situación, ver un poco cuál es la evolución patrimonial de la sociedad. Entonces eso lo vemos a través del balance de situación comparativamente en relación con la temporada pasada. El balance que nos deja el Celta pues cada vez es un balance que muestra unas cuentas saneadas con unos ratios financieros cada vez más positivos y que transmite cuál es el esfuerzo financiero que está haciendo el club para atender los pagos, no solamente de la temporada, sino los pagos de la deuda concursal. Si recuerdan, en la anterior temporada, a cierre de junio del año 2013, fue el primer año en el cual el patrimonio neto del club era positivo. El año pasado, el Real Club Celta cerró con unos beneficios de algo más de 10 millones de euros, lo cual posibilitó que el patrimonio neto ascendiera a 7,5 millones de euros. Este año, con estos nuevos resultados de 5,2 millones de euros de beneficio, nuevamente crece el patrimonio neto de la sociedad, es decir, el valor de la sociedad cada vez es mayor. Y todo esto a pesar de que cada uno de los años estamos destinando aproximadamente 1 millón de euros, que sería el epígrafe A3, que aparece ahí en la diapositiva, a traspasar subvenciones, donaciones y legados a resultados. Es decir, que a pesar de que estamos haciendo este trasvase del 1 millón de euros que minora la cifra de patrimonio neto, el valor del club cada vez crece más. Si continuamos analizando las partidas del lado del pasivo, podemos observar pues, el brutal descenso de deuda que hay, tanto de pasivo no corriente, que sería la deuda a largo plazo, como la de pasivo corriente. Así vemos en el epígrafe B que los 37,6 millones de euros de deuda a largo plazo que teníamos al 30 de junio del año pasado quedan reducidos a 32 millones de euros. Hay un descenso prácticamente de todas las partidas, a excepción, en primer lugar, de las provisiones a largo plazo, que esta es una dotación que hacemos anualmente para constituir para el año 10 1 millón de euros, que serían los intereses que pagaríamos a Hacienda por el pago aplazado de la deuda concursal. Entonces, todos los años dotamos una cantidad para llegar a ese momento 10 con el millón perfectamente constituido. Vemos ahí el descenso de la deuda concursal, que pasa de 12 millones a 8,8. El descenso de los préstamos concursales, lo que os comentaba antes de la compra de ese préstamo concursal, de manera que se reduce de 3 millones a 523.000 euros. La única partida que permanece constante y que no se ha aplicado ningún euro del ejercicio son los préstamos participativos con empresas del grupo, que siguen esa cifra de 8,1 millones de euros. Y aparece una nueva figura de financiación con entidades de crédito a largo plazo, ese 1,5 millones que aparece ahí, que obedece al descuento de la deuda que vencerá ahora en junio del año 2015 y que es necesario pues, para atender el calendario de pagos
acelerado que estamos realizando en este ejercicio. Aparece también unas deudas con entidades deportivas a largo plazo por la compra de jugadores, y el resto de partidas pues también se reduce el pasivo por impuestos diferidos, así como las periodificaciones a largo plazo. En relación con el pasivo corriente, que sería la deuda a corto plazo que tiene el club, pues vemos ese brutal descenso de 15 millones de euros a 8,6 millones de euros. Se reduce significativamente las deudas a corto plazo, las cuentas con acreedores, proveedores y entidades deportivas. Se atienden a 30 de junio todos los objetivos federativos, etcétera, devengados en la temporada de los jugadores. Vemos que ese saldo el año pasado era de 4,5 millones, está ahora 276.000, que son las provisiones que tenemos de pagas extras. Y el resto de partidas, las administraciones públicas, pues crece como conclusión de que, fruto de ese pago de las nóminas, se genera el IRPF que se atiende al mes siguiente. Esto sería la explicación un poco de lo que es la parte patrimonial de la empresa, el pasivo. En relación con las masas de activo, vemos en primer lugar, en relación con el activo no corriente, pues un descenso del valor de los inmovilizados. Esta es la lógica conclusión de la amortización de los jugadores, que decrecen en valor a medida que avanza el tiempo. Está también en el epígrafe 6 los activos por impuestos diferidos y el consumo que hacemos de las bases imponibles negativas que tenemos activadas como consecuencia de los resultados positivos. Vemos también que en el epígrafe del activo corriente, como consecuencia, lógicamente, de ese calendario de pagos, pues hay una reducción significativa de nuestro activo a corto plazo. Pasa de 12 millones de euros a 7,6 millones de euros. Se reducen significativamente las deudas comerciales, se cobran gran parte de los créditos pendientes del ejercicio anterior por venta de jugadores y surgen otros nuevos a comienzo del ejercicio. Y se desciende también significativamente la cuenta de efectivo, que pasa de 5,5 millones a 3.300. Visto en detalle cuál es la situación patrimonial de la sociedad, pues vamos a analizar aquí y a darle seguimiento al calendario de pagos de deuda concursal. Es una diapositiva que traemos todos los años y que lo que pretendemos ver con ella es cuál es el calendario de pagos que está siguiendo el club. La deuda concursal del club, si ustedes se acuerdan, ascendía a algo más de 70 millones de euros en junio del año 2008 y quedó reducida a 34,5 a junio de 2009 con el ejercicio de las diferentes alternativas del convenio. A partir de ese momento empiezan los pagos que realiza el club para cada una de las anualidades. En particular, para la temporada 2013-2014 vemos que la deuda concursal pasa de esos 17,5 millones de euros que había en junio de 2013 a 10,3, con lo cual hay una cancelación total de deuda concursal de 7,1 millones de euros. Una cifra brutal para una sola temporada. Estos datos, que son un poco ariscos de ver en la anterior diapositiva, pues se pueden apreciar mejor en esta gráfica. En esta gráfica se muestra arriba, para el ejercicio de junio de 2008, la cifra total de deuda, esos 70 millones que teníamos al principio, y vemos cómo esa línea de color verde va decreciendo a medida que avanzan las temporadas, hasta junio del año 2014 a los 10,3 millones de euros. La columna de color azul nos va detallando cuáles son los pagos que va realizando el club para cada uno de los ejercicios y vemos en color negro cómo crece el acumulado de cancelaciones hasta los 60 millones, de manera que nos quedarían todavía pues esos 10 millones para llegar a los 70 millones de deuda y totalmente cancelada. Si nos preguntamos qué es lo que va a ocurrir en el futuro y haciendo una previsión de avance para la próxima temporada, pues en esta diapositiva traemos cuáles son las previsiones de desembolsos y pagos de deuda concursal para el próximo ejercicio. Ahora mismo, a 30 de junio de 2014, el club tenía 9,8 millones de euros de deuda a proveedores, acreedores y fundamentalmente con Hacienda y 523.000 euros de deuda de préstamos participativos. Las previsiones de pagos para este ejercicio son de 5,4 millones de euros. 3,5 millones serían Haciendas, la cuota fija de todas las anualidades en primera división. Habría un pago también de 1,137 millones de euros como consecuencia de la cesión de un porcentaje de las ventas de PLP y de A día de hoy ya se ha atendido los pagos de la deuda ordinaria, se ha hecho efectivo el pago de la última anualidad, de manera que el club ha cancelado al completo la deuda ordinaria. Nos quedarían ahora 5 ejercicios para amortizar la deuda subordinada. Y a día de hoy también pues, se ha cancelado la totalidad de los préstamos participativos que aparecen ahí por 523.000 euros.
De manera que la previsión es de que al 30 de junio del año 2015 pues la cifra de deuda concursal que reste por atender por parte del club sea de 4,9 millones de euros. Bueno, con esto creo que ha quedado explicado cuál ha sido la trayectoria del club para este ejercicio, de manera que se propone a la Junta General de Accionistas la aprobación de las cuentas y el informe de gestión, así como la aplicación del resultado para la temporada, de forma que se destinen 377.021 euros a reserva legal, de manera que se alcance la cifra del 20% del capital social, y el resto, por importe de 4.854.423,98 euros, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, para reducir finalmente esta cifra. Gracias.